Bueno, señores, bienvenidos al canal. Vamos a seguir con la clase del curso de cálculo diferencial integral. Vamos a hablar de derivada de orden superior. ¿Qué son derivadas de orden superior? Bueno, que tú derivas y haces una derivación iterada. Derivas dos veces, etcétera, ¿no? Es decir, al derivar una función, obtenemos una función derivada. Es decir, la derivada también es una función, cuyo dominio está contenido en el dominio de f. El dominio de la derivada es un subconjunto del dominio de f. A la derivada de f' podemos volver a derivarla, obteniendo una nueva función que se llama derivada de la derivada, es decir, segunda derivada, ¿no? Vamos a ver que se hace calculando este límite, ¿no? Aplicas la definición de derivada, pero en lugar de colocar la f, colocas f', ¿no? Entonces, eso es un proceso que se llama segunda derivada o derivada iterada, y se denota por f bi'prima, se ponen dos primas aquí, ¿no? Decimos que la función es dos veces diferenciable en un punto si la segunda derivada en el punto existe, ¿ok? Entonces, primera derivada, la tradicional con la función f aquí. Y si coloco en lugar de f la f', estoy buscando la derivada de la función derivada. Esta es la segunda derivada. Es una derivada iterada. Vista de que la segunda derivada, f segunda es la segunda derivada de f, a f' la llamaremos primera derivada por razones obvias, ¿no? F' es la primera derivada, f segunda la segunda, ¿no? A las derivadas de una función a partir de la segunda derivada se le llama derivadas de orden superior. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Hallar la primera y segunda derivada de cada una de las siguientes funciones. Si y es x cuadrado, yo puedo buscar la primera derivada. Tradicionalmente derivo y', sería bajo el 2 y le resto 1, 2x, ¿no? Y la segunda derivada es derivar el resultado. Derivo 2x, la constante será la derivada de x1, esta función tiene segunda derivada igual a 2. En este ejercicio B, en la parte B dice y es igual a x cubo menos 7x cuadrado menos 2x más 1. Busco la primera derivada. Derivo bajo el 3, 3x cuadrado menos 2 por 7 es 14 menos 14x menos 2x, la derivada de 2x menos 2 y la derivada de 1 es 0. Ya busqué la primera derivada, ¿no? La segunda derivada es derivar el resultado. Sería bajo el 2 por 3, 6x menos 14. Sencillo, o sea, si usted sabe derivar una vez, en teoría podría derivar la segunda y la tercera vez sin problema. Si, por ejemplo, la función es y igual a x, 1 sobre x, la primera derivada da menos 1 sobre x cuadrado y la segunda derivada da 2 sobre x cubo. Entonces, el proceso de hacer derivadas de orden superior no es un proceso complejo, es simplemente derivar más de una vez la función que ya tienes original. Si la función es muy complicada, se puede complicar la cosa, ¿no? En este caso no, la x cubo, primera derivada bajo el 3, 3x cuadrado, segunda derivada 6x, tercera derivada 6, cuarta derivada 0. Se usa esta notación, ¿no? Generalmente se pone un paréntesis aquí para identificar la derivada. También se usa esto, ¿no? De orden n, y aquí se pone un n, ¿no? Derivada de orden n de la función f. Porque es fastidioso poner pura prima, ¿no? F quinta, no vas a poner aquí un 5, un 6, o sea, se complica con números romanos. Mejor hacerlo así. Etcétera, ¿no? De en adelante todas son ceros a partir de la cuarta derivada. De hecho, cuando tienes un polinomio, hay un grado a partir del cual esa derivada se anula. Por ejemplo, si el polinomio es de orden 3, a partir de la cuarta derivada vale 0. Si es de orden 6, a partir de la sexta derivada vale 0, etcétera, ¿no? La séptima derivada. Eso se llama el aniquilador y se utiliza en los operadores de derivadas para resolver ecuaciones diferenciales de orden superior. Encuentra las primeras tres derivadas de esta función. Hagan ustedes este, voy a pausar el video, hagan este problema. Busquen las primeras tres derivadas de esa función que está ahí. Vamos a buscar las derivadas. Primera derivada, ¿cuánto le daría la primera derivada? Fíjense, la idea es escribirlo como a más b a la menos 1, para derivar más fácil. Bajo el menos 1, ¿verdad? Y le resto 1. Por la derivada interna, regla de la cadena, ¿no? Se daría menos a más x, a x más b a la menos 2, por la derivada que da a. La derivada de esto es a, ¿no? Entonces daría a sobre menos a x más b al cuadrado. Esta es la primera derivada.
Segunda derivada. Bueno, derivo esta. Ya sabe que esto está aquí a la menos 2. Bajo el menos 2. Menos 2 que multiplica a menos a. Le resto 1 por la derivada interna. Entonces, menos por menos nada más, aquí da 2a. Ax más b a la menos 3 por la derivada interna que es a. Me queda a con a al cuadrado, 2 al cuadrado sobre a más b al cubo. Y la tercera derivada, derivo la segunda derivada, lo escribo como esto a la menos 2, a la menos 3, perdón. Saco 2 al cuadrado constante y derivo esto, ¿no? Que sería bajar al exponente, que sería menos 3, el a cuadrado que está aquí, ¿verdad? Por la derivada interna que es a. Aquí me faltó un 2, aquí un 2 aquí, ¿no? Daría menos 6 a cubo sobre a más a x más b a la 4. Entonces ahí tienen ustedes sus tres derivadas. ¿Ok? Entonces la idea es seguir bien la técnica, porque si usted deriva esto como un cociente se va a complicar más y va a tardar más en hacer el ejercicio. Verifiquen que, que a ustedes les haya dado estos resultados, por favor. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, estas son las tres derivadas. Es una cuestión de practicar y hacer bastantes ejercicios para aprender a derivar bien. Esa es la clave aquí. Aquí tienen estos problemas para que busquen la segunda derivada. Y en esta segunda y tercera derivada. Cópienlo, que son parte de su tarea, ¿no? La segunda derivada tiene una influencia fundamental en la geometría de la función porque tiene que ver con la curvatura, tiene que ver con lo que se conoce como la concavidad o convexidad del gráfico de la función. Y lo vamos a necesitar más adelante para poder graficar y analizar, bosquejar el gráfico de una función. Hay una cosa que se llama diferenciales, aproximaciones lineales y diferenciales, ¿no? Voy a verlo hoy también. Sea y igual a f de x, una función diferenciable en a. La recta tangente a la gráfica de f en el punto AF de A tiene por ecuación esto lo conocen ya, ¿verdad? Esta es la recta tangente, ¿verdad? Y es la primera aproximación lineal de la función. Es decir, de manera local, aquí muy cerquita del punto, yo no veo la curva, sino que veo la recta. Es decir, imagínense si ustedes están en la Tierra, ¿verdad? Usted está en un puntito aquí, usted ve la Tierra plana, aunque la Tierra es curva, ¿verdad? Entonces, localmente, esta recta aproxima a la curva. Pero eso se llama una aproximación lineal. Por supuesto, hay margen de error. Entre más lejos estés del punto, tú puedes notar que el margen de error es mayor. Si tomo este punto por aproximación y la función está aquí, mira, el error que estás cometiendo es grande. Pero si te paras aquí, cerquitita, es casi igual, ¿ok? Comparando la gráfica de f con la recta tangente, observamos que para los valores cercanos a A, los puntos x, f de A más f' por x menos A de la recta tangente son muy cercanos, ¿no? Por consiguiente, los puntos de x próximos a se cumple que la función es aproximadamente igual a la recta. Esa es la primera aproximación lineal. De hecho, esto se llama polinomio de Taylor de orden 1. Polinomio de Taylor de orden 1. Yo puedo aproximar la función por esto. Ya van a ver para qué sirve eso, ¿no? A esta aproximación se le llama aproximación lineal o aproximación tangencial de f. Y es esta función. La recta tangente aproxima linealmente a la función en el punto, cerca del punto, ¿no? Es la linealización de f en A. Por ejemplo, hallar una linealización de la función en x igual a 4. Y usar la linealización para encontrar aproximadamente cuánto valen estas raíces. Esto es clave. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Yo quiero calcular una función cercana a esta, pero que en lugar de ser la raíz, sea una función lineal. Porque calcular esta raíz es difícil. Obviamente usted me dirá, pero eso con la calculadora lo hago. Claro que lo puede hacer, pero digamos, hacerlo nada más a mano no es fácil. Sin embargo, si esto es una función lineal, sería mucho más sencillo. Entonces, ¿cuál es la linealización de la función? La primera, la recta tangente, ¿verdad? La función recta tangente, ¿verdad? Sería la función en el punto más la derivada en el punto por x menos 4. Busco la derivada. Obviamente f de 4 vale 2. La derivada vale 1 sobre 2 raíz de x. La derivada en 4 vale un cuarto. Tengo ya todos los ingredientes del trabajo, ¿verdad? Tengo la función en el punto, tengo la derivada, reemplazo una ecuación y obtengo la recta tangente, que es la linealización buscada, esta que tienes aquí. F de 4 queda 2 más un cuarto por x menos 4, ¿no? Esa es la recta tangente. Fíjense que cerca del punto es casi igual, ¿no?
Entonces, ¿qué significa? Que si yo tengo un 3,95 que es cercano a 4, yo puedo, en lugar de usar la curva, utilizo el valor de la recta. Es decir, en lugar de usar la función raíz de x para calcular esto, en lugar de buscar raíz de 3,94, 95, eso es aproximadamente la función recta tangente L evaluada en 3,95. Y esto es sustituir, porque esto es una cosa de una recta. Eso es mucho más sencillo hacerlo. La aproximación lineal es esta, ¿no? Recuerda que la recta tangente me dio esto. En lugar de usar la raíz, uso la recta tangente, ¿verdad? Y luego, esta raíz, en lugar de calcularla, simplemente se sustituye aquí, saco la cuenta y me da este valor aproximado. Esto tiene mucha utilidad, igual para este. Siempre sirve para valores cercanos a 4. Si yo hago esta fórmula para x igual a 5 o 10, ya eso no me sirve, porque estoy muy lejos de 4. El error que cometo es muy grande. Y usted lo ve en la gráfica, ¿no? Usted lo ve aquí en la gráfica. Si está aquí 4.01, 4.02, bueno, la gráfica y la recta se confunden, son casi iguales. Pero si está aquí ya hay una diferencia más notable. Y a medida que se aleja o se pone por aquí, la diferencia es más notable, hay el margen de error mayor. La idea de usar esto, de estas aproximaciones lineales, es que usted pueda cambiar un problema más complejo por un problema más sencillo, ¿no? Si ya es una función diferenciable y delta de x se llama un incremento de x, ¿qué es un incremento de x? Bueno, cuando tú tienes el gráfico de la función, aquí está x y aquí está x0, esta distancia es el incremento. Es como pasar de aquí a aquí, pero lo llamamos delta x. O x menos x0 también. Llamamos diferencial de x, denotada por de x, al incremento. Esto es, diferencial de x es el incremento. El diferencial de y o diferencial de y es esto que tienes aquí. El diferencial de y es la derivada por el incremento. ¿Ok? No se les olvide eso. Voy a repetirlo. Si tengo la grafiquita aquí al final, no tengo la gráfica. Vamos a dibujarlo entonces aquí. Vamos a hacerlo aquí en la pantalla. Cuando tú tienes una curva, y aquí está x, x0, y aquí está x, ¿verdad? Aquí está f de x0, y aquí está f de x. Imagínense que la curva hace esto. Entonces tú te estás aproximando acá. Esta distancia, por formar un triángulo rectángulo aquí. Esta distancia de aquí a aquí, que se llama incremento, se llama delta x. Y esta distancia de aquí a aquí, que se llama el incremento de y o delta y, que es f de x menos f de x0. Entonces, si tú buscas la recta tangente a la curva, aquí, observa que este ángulo que está aquí es este mismo ángulo que se forma abajo. Y por ende, la tangente de ese ángulo es cateto opuesto entre cateto adyacente en este triángulo rectángulo, ¿no? Sería delta y dividido entre delta x. Y por ende, eso significa que la pendiente de la recta tangente es delta y dividido entre delta x. O lo que es lo mismo, significa que la derivada en x0, en este punto, ¿no? Es igual a delta y, que es f de x menos f de x0 sobre x menos x0. ¿Ok? Aproximadamente, ¿no? Aproximadamente, porque una cosa es esto, otra cosa es la pendiente, ¿no? Vamos a buscarlo así. A partir de aquí tú podrías obtener lo siguiente. Tú puedes obtener que f de x menos f de x0, ¿verdad? Claro, tú puedes notar que aquí hay una pequeña diferencia, un diferencial, este pedacito de aquí, ¿verdad? Entonces, si tú haces un zoom de ese triángulo, tienes el triángulo aquí así, tienes aquí la tangente, ¿verdad? Y tienes aquí la curva, ¿no? Y tienes la tangente por aquí. Entonces, aquí hay una diferencia entre ese triángulo, entre esto que tienes aquí, que es delta y esto que tienes completo, que es el diferencial de y. ¿Ok? El diferencial de y, tú lo vas a definir como f' de x por el diferencial de x. El delta de x es el mismo, porque aquí abajo no hay variación. El delta de x y el diferencial de x es lo mismo. Entonces, tú puedes tener una aproximación
lineal de la función a partir de esta ecuación. Entonces no se le olvide que estos son cuáles son los incrementos y cuál es el diferencial, ¿no? Vamos a escribir la fórmula como me gusta. Dijimos que el diferencial es aproximado al delta Y. Es aproximado. Fíjate que la diferencia es este pedacito, ¿no? Este diferencial completo y el delta Y es casi lo mismo. Entre más cerquita del punto T, son iguales prácticamente. Son muy cercanos si X, delta X es cercano a 0, o si X es cercano a X0, como tú quieras. Recuerda que delta X es X menos X0. Estos son cercanos si X tiende a X0, o sea, si delta X tiende a 0. Por lo tanto, tú puedes decir que el diferencial de Y es aproximadamente igual al delta Y, ¿verdad? Pero el delta Y dijimos que es f de X menos f de X0. O sea, Y menos Y0, lo tenías por aquí en el gráfico, ¿no? Eso significa que f de X es aproximadamente igual a f de X0 más diferencial de Y. Pasa este pedazo humano. Y eso significa que f de X es aproximadamente igual a f de X0 más la diferencial, que sabemos que tiene una fórmula. El diferencial dijimos que era f' de X0 por diferencial de X o delta X. Es decir, puedes usar la fórmula f de X0 más f' de X0 por X menos X0. Y esta es la recta tangente. Es decir, yo estoy aproximando a la función f por una linealización de la función. ¿Ok? No se les olvide eso. ¿Estamos claros ahí? ¿Quedó claro eso? Fíjense, voy a reforzar un poquito aquí con la fórmula para que no se nos olvide, que es clave. El diferencial es la derivada por el delta x, o diferencial de x. El de x es el mismo delta x, el incremento. Y el de y, perdón, y el diferencial de y, el incremento en y, el delta y, es simplemente f de x menos f de x0. O sea, y menos y0, si quieres llamarlo así. Y el delta y es aproximadamente el diferencial de y cuando x está cercano a x0. Y por eso se deduce todo esto. Es decir, la función f de x se puede aproximar por la recta tangente L de x, que tiene por ecuación f de x0 más f' en x0 por x menos x0. Con esos ingredientes, siempre que yo tenga una función desconocida, que sea compleja, yo la puedo aproximar. Si la función es diferenciable en un punto, la puedo aproximar por una recta. Y por supuesto, la recta es mucho más fácil de manejar. Por ejemplo, si me dan esta función y igual a x cubo menos 2x más x, menos 2x cuadrado más x más 3, me piden el diferencial de y evaluar el diferencial cuando x vale 2 y de x vale 0,03. Saben que el diferencial de y es simplemente f' de x por el diferencial de x, por delta x, ¿no? Recuerden que este es lo mismo. Y por eso, fíjense, cuando yo escribe diferencial de y igual f' de x por diferencial de x, ya interpretando esto como números, usted puede ver que la derivada es diferencial de y entre diferencial de x. Y por eso la notación de Leibniz tenía sentido, porque son dos cocientes de expresiones, ¿no? Vamos a ver el cálculo. Primero busca la diferencial, es la derivada por dx, ¿no? La derivada te da esto es tu diferencial de y. La derivada por diferencial de x. Y ahora lo demás es evaluar. Cuando x vale 2 y el diferencial de x vale 0,03, sustituye y obtienes el diferencial de y, que es 0,15. Esos diferenciales van a ser útiles cuando vayamos a buscar la integral. Vamos a hablar de aproximaciones lineales en términos de la diferencial. Como les acabo de decir, la función es aproximadamente igual a la recta tangente, es decir, f de a más f' de a por x menos a, para valores cercanos a a. ¿Okay? Esto funciona, son próximas, sí, pero siempre que x sea cercano a, es decir, que el diferencial de x sea cercano a 0. ¿Ok? El incremento en x sea cercano a 0. Ahora queremos expresar esta fórmula en términos del diferencial. Para esto hacemos x igual a más el delta a
delta X, ¿verdad? A más el diferencial, más el incremento. De modo que el incremento es esto lo sabían de ustedes también. Ya se los había comentado. El incremento es, si tengo la gráfica, ¿verdad? Y aquí está A y aquí está X, es esta distancia entre X y A. X menos A. Reemplazamos en esta fórmula, en lugar de escribir X menos A, escribo delta X. Quiere decir que esto, F de A más delta X, es aproximadamente F de A más F' de A por delta X. O bien esto, porque ya sabemos que esto es el diferencial de Y. Cambiando A por X, se tiene esto. Es decir, uno puede aproximar la función cerca de un punto por la función, el punto, más el diferencial. Por ejemplo, usé diferenciales para hallar el valor aproximado de raíz de 65. ¿Qué hay que hacer? Linearizar la función, cambiar esa raíz cúbica por una función lineal. En lugar de usar esta función, calculo el diferencial, que lo tengo aquí, ¿verdad? Reemplazamos los valores en la expresión anterior, ¿verdad? La raíz aproximada es la raíz cúbica del punto más el diferencial. ¿Qué pasa? Tengo que saber quién es el incremento. Yo tengo que buscar un valor cercano a 65 que tenga raíz exacta, para que este cálculo lo pueda hacer, ¿no? ¿Qué número cercano a 65 tiene raíz exacta? Raíz cúbica exacta, ¿no? Número próximo a 65 que tiene raíz cúbica exacta es 64. 4 por 4 es 16, por 4 es 64. La raíz cúbica de 64 es 4. Entonces yo conocería el valor exacto. Ya sé cuánto vale delta X, porque ¿cuánto incrementó 64 a 65? Un punto, ¿no? Un valor, ¿no? Entonces, el X vale 64, el delta X vale 1, ya tendría todos los ingredientes de esto. Yo puedo decir entonces que la raíz cúbica de 65, ya tengo aquí X, que es 64, más 1, que es el delta X, sería aproximadamente igual a la raíz cúbica de X, que es 64, que lo conozco, que es un valor exacto, más 1 sobre 2 por el X, ¿verdad? Que es 64 a la 2 tercios, por el delta X, que es 1. Lo más sustituye en la fórmula, ¿verdad? Vamos a hacerlo aquí. Sustituyes. Esto que les escribí aquí lo tengo aquí abajo escrito. Aquí no hay problema porque esto es la raíz cúbica de 64, que es 4, al cuadrado es 16, o sea que por 3 da 48, son una cuenta que puedo hacer algebraicamente y tengo el valor de la raíz aproximada. Pero la clave en este tipo de problemas es conocer un valor cercano al número, un valor cercano, que tenga raíz cúbica exacta, o que sea exacto en el cálculo de la función, que tenga raíz exacta. A partir de ahí, construir cuánto vale el delta X, calcular el diferencial de Y y usar esta aproximación. ¿Okay? Esta que tienes aquí abajo. Que es la expresión 2, ¿no? La expresión 2 es esta, para que la tengan clara, no se les olvide, la expresión 2 es esta, ¿no? Siempre f en el valor del punto más el diferencial de x es la función en el punto más el diferencial de y. La clave es que yo esta función en el punto la conozca. Para eso me busco un valor cercano que tenga raíz exacta en ese caso. Y el diferencial lo puedo calcular, porque el diferencial no es más que la derivada por x menos a. Espero que hayan captado esa idea, porque estos son problemas clave en los exámenes, son de los que más salen. Allá van los aproximados de raíces o de expresiones, ¿no? Entonces, para finalizar la clase de hoy, calculen esto, el delta y, el de y, esta diferencia. Para esta función también calculen y hallen el valor aproximado de cada una de estas funciones. Ya saben, búsquense un valor cercano que tenga raíz exacta. Aquí el valor cercano es 81. ¿Ok? Entonces, usen la segunda fórmula que tienen ahí, la linealización, la segunda fórmula. Hagan estos 3 ejercicios, más lo que ya vimos ahí. Gracias por estar conectados al canal. No olvides activar la campana de notificaciones para que te lleguen los videos. Regálame un like si te gustó y suscríbete al canal si quieres seguir disfrutando de este curso de cálculo diferencial e integral. Saludos a todos.